Bienvenido, bienvenida como siempre a una clase más de Korari Reiki Ho, tu sensei Luisa Tanorte da la bienvenida como siempre y vamos directos a aprender hoy esos 3 pilares del Reiki, porque además de los 5 principios Gokai, el Dr. Usui enseñaba todo este sistema a través de estos 3 pilares básicos que ahí puedes ver. Uno es la meditación Gassho, otro es el método Reiki Ho, ya hemos hablado un poquito sobre Reiki Ho, ese camino de vida, y a través del tratamiento que se llama Chiryo. Empecemos con Gassho. Gassho, esas manos unidas en oración. Es la práctica de unir las palmas frente al corazón. Esta postura es una postura de humildad, de recogimiento y que nos ayuda a centrar la mente y abrir el corazón a esa energía Reiki universal. El corazón, yo siempre digo, se extiende a través de los brazos, a través de las manos. Es decir, que nuestras manos son la extensión de nuestro corazón. Al mantener las manos en esta postura, las yemas de los dedos y todos los chakras que tenemos en las palmas de las manos se conectan, al igual que lo hacen también los hemisferios, el izquierdo, el derecho, lo masculino, lo femenino, el cielo y la tierra, todo desde nuestras palmas de las manos en unión, en el corazón, en el coroco. Bueno, esta meditación es la meditación original de Usui Sensei y es la meditación que hacía con sus alumnos, con sus pacientes antes de cada sesión de Reiki. Como te digo, consiste en unir las manos frente al corazón, juntas en el centro del pecho. Y es una técnica de meditación para calmar, calmante, de concentración con el corazón. La meditación Gassho está diseñada para recargarnos de aquella energía nueva y limpia para poder ser canal de ella, para poder transmitirla o para poder fortalecernos nosotros. Bueno, entonces ahí lo podemos ver muy claramente. Lo hacemos antes de cada sesión, conectamos. Calma y concentra nuestra mente, ordena esa mente para que no analicemos, para que toda la sesión se guíe desde el corazón, sea el coroco, el corazón, quien guíe la sesión de Reiki. Conecta con nuestro corazón y potencia nuestra intuición. Nos conecta al conectarnos con el corazón, al unificar los hemisferios, esa coherencia cerebral, esa coherencia cardíaca, pues tiene esa virtud de reestructurar pensamientos, ideas, recuerdos, preocupaciones y igualmente potencia esas capacidades perceptivas a niveles insospechados muchas veces. Te vas a dar cuenta de muchas veces de esas conexiones que aparecen repentinamente después de una sesión, durante la sesión, cosas que no te esperabas, mensajes, información que llega, todo a través de la intuición. Empezamos a reconectar. Puede hacerse esta meditación a solas o en grupo. Las meditaciones grupales Gassho son muy potentes también y son una espléndida experiencia energética que dura mucho más al sumarse las energías de mucha gente, de todos los participantes, se crea un gran ambiente lleno de energía. Ahí te lo puedes leer, ahí te lo pongo, esta frase: cuando las manos se unen en Gassho, también lo hace el corazón y la mente. En el silencio de la postura nace la verdadera presencia. Nace una verdadera presencia consciente que es la que nos va a guiar durante toda la sesión. El segundo pilar del Reiki es el Reiki Ho, esa invocación de la guía. A través de esta técnica se pide guía, dirección para esa energía que vamos a canalizar, que se va a mover. Pedimos
por esa intuición y también pedimos por el respeto, por el bienestar del receptor. Podemos conectar en ese momento con sus guías, con sus protectores. Ya lo hemos visto, el significado de Reiki, esa dirección del Reiki, ese poder de dirigir mediante el método, ese sistema que nos enseña a usar la energía universal cósmica. Bien, bueno, todos somos intuitivos, todos. Entonces, a través de este método que da dirección y que da esa técnica intuitiva. El primer paso, como hemos dicho, es conectar con la energía. Para eso nos posicionamos en Gassho, es decir, con las manos justo delante del pecho, como ya hemos dicho, manteniendo los ojos cerrados. Mientras mantenemos la posición, nos enfocamos en conectar con esa energía Reiki, porque en unos minutos va a empezar a fluir por todo nuestro cuerpo. Segundo paso. En el segundo paso, que consiste en elevar muy despacio tus manos, aún en posición Gassho, hasta la altura del tercer ojo, como vemos en la foto. Pedimos ahí por la energía Reiki, para ser canales, para que haga su trabajo. Es una energía inteligente y va a guiar nuestras manos. Se va a posicionar en nosotros, en nuestro auto-Reiki o en la persona a la que estemos tratando, en el lugar que lo necesite. Nosotros solo tenemos la intención de ser canales, sin mente, desde el corazón. La energía es inteligente y sabe hacer muy bien su trabajo. Entonces nosotros lo único que vamos a hacer es poner las manos o la mirada o el soplo o los símbolos para alcanzar ese desbloqueo energético. Una vez que logremos sentir la energía fluyendo por nuestras manos, haciendo esos movimientos con el rezo, con la intención de activarla, de sentirla, de canalizarla, va a empezar a fluir, va a empezar a conectar tanto al terapeuta como al practicante, o sea, al terapeuta o practicante como al paciente de esa energía, a la persona que va a recibir. Conecta a las dos partes con la energía Reiki. No se necesita un entrenamiento intensivo, puedes usar Reiki desde el primer día que has recibido la iniciación. Ahí lo ponemos también. Reiki abre el canal para que la energía universal fluya a través de nosotros. El practicante no se cansa, no se va a cansar nunca de dar los tratamientos, sino que en cierto grado se carga de energía también sana, ya que al pasar la energía siempre, pues siempre va a quedar algo en su cuerpo, va a armonizar también su cuerpo y no es nuestra propia energía, la del practicante. Aumenta la potencia, abre el canal del practicante como te pongo ahí y no se cansa porque se recarga. De hecho, los maestros Reiki, los practicantes, tienen unas largas vidas y muy buena salud hasta una edad avanzada. Y se potencia con el uso y con todos los tratamientos. Aumenta la potencia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a medida que uses la fuerza sanadora de Reiki y mientras más lo utilices, la capacidad va a ir en aumento. Todas esas capacidades, toda esa intuición, todo eso se va a potenciar. Se va a crear un doble efecto incluso con otros tratamientos que pueda usar el paciente. Porque si usamos Reiki, se suma a otros tratamientos médicos, a otros tratamientos complementarios, sanadores, curativos, se va a duplicar con el uso del Reiki. Es efectivo no tanto solo en seres humanos, Reiki es efectivo sobre plantas, sobre animales, sobre objetos, ahí te lo he dicho, en espacios. Nosotros simplemente vamos a conectar y mediante este método, mediante esta técnica intuitiva, vamos a direccionar. ¿Que lo necesita una planta?
yo voy a hacer los mismos pasos. Voy a colocarme, voy a sentir la energía, voy a pedir, voy a tratar a esa planta, a ese animal, a ese espacio. Voy a insertar los símbolos, voy a dejar que mis manos y mi intuición me guíe. Porque desarrolla la intuición, como hemos dicho, porque sintoniza con la vibración universal, porque se puede usar en la distancia, incluso. Todo eso lo vemos en el segundo nivel. Bueno, no surge ninguna energía negativa, eso sí te lo tengo que decir, porque Reiki, el practicante del Reiki, al estar usando la energía universal y no la suya propia, ni te va a descargar de energía. Estamos usando esa energía universal que lo anima todo, conectando con ella y dirigiéndola. Y por lo tanto no hay que tener ningún miedo, no se conecta con ninguna energía negativa, ¿vale? Ahora vamos a ver que conectamos con ese pulso o ese biosen o esa energía distorsionada, que es la que va a volver al patrón original, y simplemente es eso, pero ni nos quedamos con mala energía, ni nos descargamos, ni hay negatividad, incluso muchas veces lo podemos pensar porque esté muy enferma la persona a tratar. Es importante que no intentamos disipar la energía negativa, sino que fluya la energía Reiki, y es esa energía inteligente la que se va a encargar de equilibrar, armonizar al paciente y volver a esas funciones originales, a esos patrones originales que poco a poco se han ido distorsionando o que han perdido la homeostasis dentro del sistema físico. Muy bien, pues se puede usar también en la distancia, como te pongo ahí. Bueno, tenemos el tercer pilar del Reiki, que es ya el tratamiento, ¿vale? El Chiryo o tratamiento, que es ese momento en el que el practicante ya canaliza Reiki y ofrece esa energía a través de las manos. No se trata de hacer, sino, como ya te he dicho, permitir que la energía fluya en presencia y en compasión. Chiryo significa tratamiento. En los tiempos de Usui Sensei el tratamiento Reiki se daba con el paciente acostado sobre el piso o sobre una colchoneta de algodón, sobre un tatami, que era muchas veces de paja de arroz, y mientras tanto el practicante Reiki se arrodillaba cerca del paciente. Hoy en día pues lo hacemos sobre camillas, lo hacemos, y la persona que brinda el tratamiento sostiene su mano dominante sobre el chakra coronario o sobre el sexto, el séptimo, el ajna, el corona, y espera hasta que haya un impulso, una inspiración, y entonces la mano ya va a empezar ese baile, a seguir esa ola, ese imán que conecta el cielo y la tierra y que yo lo traigo aquí y ahora y lo siento entre mis manos, que es mi energía, que pasa por mi corazón. Aquí está ese imán que podemos sentir, que en las prácticas lo hacemos. Entonces el tratamiento simplemente sintoniza con la vibración universal. Debemos sostener la mano dominante sobre el chakra corona para empezar, esperamos ese impulso, y durante el tratamiento quien lo administra da rienda libre a sus manos. Yo siempre digo que esto es como un baile lento, lento y efectivo. Y damos rienda suelta, tocamos. ¿Qué quiero decir yo con esto? Pues que vamos a ir tocando áreas del cuerpo con dolor, sin dolor, áreas que nos llamen la atención, que haya molestias o no. Muchas veces es en esa zona donde se necesita, otras veces es en otra. Es que nosotros de entrada no lo sabemos dónde es exactamente donde tenemos que imponer las manos.
pero nos va a ir llegando en esa meditación, cuando damos tiempo, cuando dejamos que el pulso del corazón del paciente y del practicante se unan y ese latido vibre a la vez. Por eso tenemos que tener su permiso. El paciente tiene que estar muy relajado para poder conectar también, para que todo fluya, todo esté abierto, pueda pasar, esos portales se abran. Tenemos que tener en cuenta este concepto de Bioshen. No sé si lo habrás oído. Viene de la medicina china. El Shen lo vamos a analizar más adelante cuando veamos esas energías vitales, cómo se han tratado, qué nombre se le ha puesto en India, prana, en China, chi, en Japón, ki. Y el Shen, hay diferentes tipos de ki, uno de ellos es el Shen. El Shen reside en el corazón y se nutre de la sangre del mismo para funcionar adecuadamente. Otra vez hablamos de energía vital, de corazón, de ese punto desde donde se sana todo. Entonces, no es solo un proceso que se limite a esa función biológica, sino que se extiende a la capacidad del individuo para pensar de una manera clara, lógica, desarrollar un sentido ético, vivir plenamente consciente. Todo esto es el Shen desde la mirada de la medicina tradicional china. Cuando el Shen está equilibrado, se refleja en una mente clara, una expresión facial serena y la capacidad de mantenerse alerta durante el día. Sin embargo, cuando el Shen se ve perturbado, puede surgir una variedad de trastornos mentales, emocionales, depresiones, ansiedad, insomnio, confusión de cualquier tipo. Son muy comunes en estos desequilibrios del Shen. Estos síntomas no solo afectan a la salud mental del individuo, sino que también en su cuerpo físico, en capacidades de socializar incluso, de los desafíos de la vida diaria. Entonces nosotros, practicantes de Reiki, vamos a sentir ese Bioshen, vamos a sentir ese pulso, ese imán, esa energía, la nuestra, la del paciente. Vamos a sentir el Bioshen perturbado, vamos a aprender a sentir. Vamos a conectar con ese pulso y vamos a sostener un poquito más esa imposición de manos o esa mirada o ese símbolo. Vamos a hacer más hincapié en esas zonas donde el pulso del Bioshen lo sentimos con más fuerza. Es ahí, en esas zonas, donde debemos de sostenerlo, pues las manos durante más tiempo. Y todo esto es muy importante hacerlo a través todo de la respiración. Ese baile que te estoy comentando, que hacemos durante la sesión, ese baile donde yo voy aquí, allá, pongo las manos, las quito, las traslado, puedo cortar, puedo soplar, puedo hacer reiki con la mirada. Ahora lo vamos a ver, hay muchas técnicas. Todo eso es un baile que, al igual que en una meditación, yo tengo que irme guiando por esa respiración. ¿Por qué? Porque me marca el ritmo del tratamiento, me va a mantener centrada, me va a mantener sin mente, me va a mantener sin analizar cualquier pensamiento que me pueda venir. Mi respiración, que es el puente entre mi alma y mi cuerpo, va a dirigir la conciencia, ¿vale? Me va a mantener centrada y va a intensificar ese estado de presencia, que es lo único que necesitamos para hacer Reiki. Ese estado de presencia. ¿Bien? Y también otro punto muy importante que tenemos que tener en cuenta es ese punto Hara Tantien por debajo del ombligo. Ese Tanden es el centro del cuerpo, en Japón se llama Hara, y es la sede de la vitalidad personal y es un punto central, lo tenemos todo en el manual, de
la práctica del Reiki. En Japón se llama Hara, como te digo, o también se le llama el tandem o Seika tandem. Y para los chinos siempre lo han denominado Tantien. También lo vas a encontrar como los calderos, caldero superior, inferior, medio. En Japón solo se contempla el Hara. En vez de 3 se contempla solo 1, que no hay que confundir con otros sistemas como el de las 3 joyas o, como os digo, el de los 3 calderos, no. Este Hara, el poner yo mi atención, sostener mi respiración, ya aprenderemos otras respiraciones con el Hara, pero desde ahí se enraiza la energía, es mi centro de poder vital, es como donde se recoge toda la energía, la pila está ahí, y sosteniendo la mirada y la observación en este centro, enraizándome en este centro, voy a poder cultivar ese estado de Mushin o de mente vacía, como te decía antes, para poder sostener la sesión sin mente, y me va a fortalecer muchísimo el campo energético, porque es ahí donde se acumula energía y simplemente luego va a fluir por mis manos, por mis ojos o donde yo lo dirija. Usui Sensei utilizaba muchas técnicas y hay muchas más técnicas que estas. Pero de momento en este nivel vamos a ir viendo estas diferentes para tratamientos que no solo son la imposición de manos, como te pongo ahí. También se masajea, también se puede golpetear, palmear, así con la mano hueca, soplar, fijar la mirada en un punto, direccionar la energía, usar los símbolos, en fin. Hay muchas técnicas y todas son muy intuitivas. Arrancamos con el Reiki-Ho intuitivo, ¿vale? En donde aprendemos a percibir todo esto. Ponemos toda nuestra atención en esa energía, en mi energía que fluye, en la energía de la persona a la que estoy tratando, y con mis manos voy practicando y experimentando y jugando y voy sintiendo y voy aumentando mi percepción día a día de sentir esas vibraciones anormales que emanan de mi propio cuerpo o del cuerpo de un animal, de una planta, de una persona en un espacio, a sentir esas zonas donde la energía está diferente, condensada de otra manera, estancada muchas veces, y todas esas sensaciones que yo voy a tener en la palma de mis manos. Ese picor, ese calor, esa sensación de diferentes sensaciones, porque vas a tener muchas y cada uno somos diferentes. Pero hay un pulso y hay que tenemos que llegar a conseguir, sentir ese Biosen. Bueno, hemos visto mucho, lo vamos a dejar aquí, ¿verdad? Porque hemos hecho un repaso importante a esos 3 pilares del Reiki hoy. Hemos visto la meditación Gassho siempre al principio para empezar a centrarnos. Mediante ese Reiki-Ho empezamos ya con toda esa intuición a que fluya. Hemos visto las cualidades, hemos visto diferentes técnicas dentro del tratamiento, que es el tercer pilar, que es ya el tratamiento per se, en donde vamos a guiarnos siempre, ¿verdad?, para encontrar ese pulso energético, el Bioshen, en mí, en las personas a las que trato, y siempre desde la importancia de la respiración, del centro Hara, para fluir desde esa energía, desde ese centro, desde el corazón, las manos, y entrar a hacer muy muy bien la sesión. Muchas gracias a todos, y desde luego que apunta en tu cuaderno de aprendizaje todo, porque si no se pierde la información,
Si no la fijas, nos vemos en la siguiente entrega. Gracias por estar ahí. Y como siempre me despido y te saludo desde el corazón. Gasho.